Jóvenes, buenos días, soy el profesor Denis. Vamos a desarrollar un tema más correspondiente al curso de geometría, que es congruencia de triángulos. ¿Qué tenemos por congruencia de triángulos? Son aquellos triángulos o dos triángulos que tienen las mismas características, es decir, sus lados y sus ángulos iguales. A lados iguales se va a poner ángulos iguales. Y por ejemplo, acá tenemos un triangulito, dos triangulitos que vamos a comparar, de qué manera se va a aplicar la congruencia, y también vamos a ver acá los son criterios de congruencia. Y tenemos tres casos que nos va a ayudar para poder resolver los problemas planteados en la pizarra. Muy bien, ¿qué decimos acá, jóvenes? Decimos, si estos triángulos son congruentes, ¿qué decimos? Por ejemplo, acá le ponemos un datito, mira, observa, acá le ponemos a minúscula. Si estos dos triángulos se dice, que son congruentes, acá le pones algo, mira, dos rayitas, símbolo de congruencia. ¿Qué se dice? Si acá a alfa se lo pone A, acá también va a ser A. Si a teta se lo pone B, acá también va a ser B. Si a beta se lo pone C, acá también va a ser. Entonces, ¿qué determinas ahí? Que esos dos triángulos son congruentes. A los mismos ángulos se lo ponen mismos lados. ¿Qué es oponer? El que está al frente de una determinada característica. Por ejemplo, acá decimos esto, mira, profesor, si se cumple que son congruentes, nos va a decir que AB es igual a ¿quién, campeón? A C, a D. Seguimos acá. ¿Qué más? Profesor, BC es igual a ¿quién? A EF. ¿Sí? A F. ¿Qué más nos dice? ¿Qué más nos dice? AC es igual a DF. ¿Sí? Entonces, también que se puede determinar, profesor, que la medida del ángulo BAC, hay que reconocer bien que la letra del medio que representa el vértice, ¿dónde se va a ubicar el ángulo? ¿Sí? ¿Qué más decimos ahí? La medida aquí, profesor, la medida del ángulo. ¿Qué ángulo? EDF. ¿Qué tal más otra vez? Profesor, la medida del ángulo ABC. Estamos haciendo con respecto al ángulo teta, DEF. DEF. Y tenemos otra relación, la medida del ángulo BCA es igual a la medida del ángulo EFD. Ahí tenemos, entonces, si decimos que esos triángulos son congruentes, a los mismos ángulos se oponen los mismos lados. Es decir, tienen lados iguales y ángulos iguales. Entonces, esa es la aplicación de la congruencia. Por ejemplo, eso podemos ver entre dos objetos que tienen las mismas características. Dos tarros de leche, por ejemplo, los fideos de la misma marca. Hay diferentes aplicaciones que tú lo puedes relacionar, dos objetos que tengan las mismas características, entonces esos objetos son congruentes, ¿no? Eso lo puedes llevar a lo que son triángulos. En triángulos, ¿qué nos damos? Que deben tener lados iguales y ángulos iguales para que esos triángulos sean congruentes. Y para eso vamos a tener los criterios de congruencia. En el primer caso vamos a relacionar. ¿Qué vamos a relacionar, profesor? Vamos a relacionar lo que tenemos acá. Por ejemplo, tenemos acá, nos dicen que este ángulo de acá vale alfa. Y acá, por ejemplo, se va, mira, rayita, ángulo, teta. Rayita, ángulo, bolita, rayita, ángulo. Entonces, ¿qué decimos? Que estos dos triángulos son congruentes. ¿Qué caso se va a cumplir, profesor? Se va a cumplir el caso. ¿Qué caso, profesor? Lado, ángulo, lado. Entonces, es el caso que se va a cumplir ahí. Y nos damos cuenta, ¿no? En profe, si decimos que se cumple ese caso, ¿qué determinamos? Profesor, determinamos que el triángulo acuérdate bien, siempre es importante el orden y la claridad en la pizarra, el triángulo ABC es congruente a qué triángulo? Profesor, congruente al triángulo DEF.
¿Por qué caso, profesor? Lado, ángulo, lado. Entonces, si cumple ese caso de congruencia, entonces si a bolita se lo pone beta, así como está acá, acá también se lo va a poner beta. ¿Sí? Si a rayita se lo pone, por ejemplo, se le va a poner, por ejemplo, C. Acá también. De igual manera se cumple esos casos. Son ejemplos que te van a ayudar. Entonces, si cumplen esos casos, entonces si a bolita se le pone una 20, acá también va a ser 20. Si a alfa se lo pone 10, acá también va a ser 10. Entonces, ¿por qué? Porque estos dos triángulos son congruentes y tienen las mismas medidas y tienen la medida de sus ángulos y también tienen la medida de sus lados, también son iguales. Muy bien, campeón. Entonces, pasemos al estudio del segundo caso. Profesor, en el segundo caso, ¿qué nos dice? Se presenta de esta manera este caso. Mira, tenemos acá, se presenta de bolita y por acá tenemos, por ejemplo, ahí tenemos. Se presenta esto y tenemos por acá. ¿Qué se cumple en este caso? Profesor, tiene tres lados iguales. Si al vértice C entonces también, si se presenta de esta manera, si al vértice C se pone rayita y al vértice F se pone rayita, estos dos ángulos también tienen la misma medida. ¿Sí? Entonces de esa manera, ¿no? Y por ejemplo acá le ponemos un ejemplo, ¿no? Si a bolita se lo pone beta, acá también va a ser beta. Y así sucesivamente también puedes seguir completando los ángulos. ¿Qué caso va a ser? Profesor, si se cumple estos dos triángulos, que son, profesor, vamos a poner por acá, que son, profesor, estos dos triángulos son congruentes. ¿Qué caso se va a cumplir, campeón? Se va a cumplir lado, lado, lado. Si se cumple ese caso de congruencia, estos dos triángulos que son, profesor, son congruentes. Pero ¿qué triángulos, campeón? ¿Qué triángulo? Observamos. ¿Qué triángulo es? Profesor, ABC. El triángulo ABC es congruente a qué triángulo, campeón. Profesor, es congruente al triángulo DEF. ¿Por qué caso o por qué criterio de congruencia? Lado, lado, lado. Entonces, pasemos al tercer casito. A ver, ¿qué nos menciona el tercer casito? Profesor, en el tercer caso nos menciona qué características van a cumplir esos triángulos. Profesor, y acá le ponemos alfa, acá le ponemos teta, alfa. ¿Y qué va a haber, profesor? Va a haber dos ángulos y un lado en común. Mira, alfa, rayita, beta. Alfa, rayita, beta. Por ejemplo, si a beta se lo pone el lado 20, acá también se lo va a poner 20. Entonces, por eso, si estos dos triángulos cumplen el criterio de congruencia, que es alita, mira, ángulo, lado, ángulo. Si cumplen ese criterio de congruencia, entonces, ¿qué decimos, profesor? Decimos que el triángulo ABCD, el triángulo ABC, lo vamos a poner acá, el triángulo ABC es congruente a qué triángulo, campeón. Profesor, es congruente al triángulo DEF. ¿Sí? Es congruente al triángulo DEF. De esa manera. ¿Sí? Entonces, estos criterios nos vamos a hacer uso para resolver los problemitas que está planteado en la pizarra. Entonces, ¿qué decimos? Calcúlame X más Y. Y observamos los gráficos. Por ejemplo, dice el triángulo ABC. Nos dicen el triángulo ABC. Del cual acá hay una característica importante. Mira, observa bien. Rayita, alfa, bolita. Rayita, alfa, bolita. ¿Qué nos dice? A ver, profesor, ¿qué caso va a cumplir? Observamos. Profesor, ¿dónde encontramos ángulo, lado, ángulo, lado? A ver, profesor, encontramos en el primer caso, mira, ve. Entonces, si encontramos en el primer caso, ¿qué decimos? Ángulo, ladito, ¿qué más? Ángulo, lado. Encontramos que se va a aplicar el primer criterio de congruencia. ¿Cuál es el primer criterio de congruencia? El caso 1. ¿Qué dice? Lado, ángulo, lado. Mira, rayita, alfa, bolita. Rayita, entonces.
Entonces, si estos dos triángulos son congruentes, entonces a sus mismos lados se va a poner sus mismos ángulos. Entonces, si a alfa se lo pone 20, a alfa se lo pone 20, acá también van a hacer lo mismo. Van a medir lo mismo. ¿Por qué? Estos dos triángulos son congruentes. Si alfa se lo pone 20, acá también se lo va a poner 20. Por eso decimos que 4x es igual a 20. 4x es igual a 20. De ahí que concluimos que x es igual a 5. Ahora, profesor, vemos acá. Si a beta se lo pone, ¿qué? Se lo pone y, acá también debe ser lo mismo. Entonces, ¿qué decimos? Profesor, concluimos que y es igual a 10. Ahí nos damos cuenta que x más y es igual a 15. Suma, pues, campeón, suma. 5 más 10, 15. Esa es la respuesta de la pregunta 1. Pasemos a la pregunta 2. Entonces, hay que leer lo que nos dice el texto. Es pequeño, pero se puede entender. Dice, AB, vamos a reflejar estos datos en el gráfico. AB, ¿cuánto vale? Profesor, AB vale 5. D, ¿cuánto vale? profesor, D vale 2. ¿Qué más nos dice? BC es igual a CE. Profesor. BC es igual a CE. Profesor, son iguales. Pero eso nomás nos dan. Ya. Entonces, cuando tengas estos tipos de problemas y tengas relacionados triángulos rectos, entonces sus ángulos interiores de los triángulos donde aparecen las características similares, complétales con ángulos, con letras griegas que representan los ángulos. Por ejemplo, acá le vamos a poner la conocida alfa. Alfa más beta. Profesor, alfa más beta. Pero te das cuenta que alfa más beta más 90, ¿cuánto deben sumar los tres? Profesor, alfa más beta por ángulos interiores, estos tres ángulos deben sumar 180. Muy bien. Eso es lo que tú sabes por tus conceptos básicos de triángulo, ¿no? Si las medidas de los ángulos interiores, exteriores, de esa manera. Tú sabes esos conceptos. Entonces, profesor, nos damos cuenta que alfa más beta más 90 es 180. Profesor, pero yo observo acá, soy observador, ¿qué hago? Profesor, estos de acá, estos tres ángulos, ¿qué tipo de ángulo es? Conocemos, recordamos los tipos de ángulos. ¿Qué tipo de ángulo es? Profesor, es un ángulo llano. Muy bien, campeón, es un ángulo llano. Pero ¿por qué usted está aplicando eso, profesor? ¿Por qué? Mira, campeón, tú sabes que si es ángulo llano, ¿a cuánto esto es? Esta es la mitad de una vuelta. ¿Y la mitad de una vuelta a cuánto equivale? Profesor, equivale a 180. Profesor, entonces estas dos cantidades, ¿cómo son? Son iguales. Entonces lo que igualas también debe reflejarse ahí. Profesor, entonces si son iguales, ¿qué decimos? Profesor, beta más 90 más algo más es 180. ¿Quién es ese algo más? Profesor, es alfa. Y te das cuenta, alfa más 90 más beta, 180. Profesor. ¿Ya ves? Entonces, de esa manera tú puedes relacionar. ¿Por qué estoy poniendo alfa acá? Porque los tres suman 180 y es un ángulo llano. Y por los ángulos interiores del triángulo CED, tú sabes que beta más alfa más 90 es igual a 180. De esa manera vas relacionando. Ahora vamos al triángulo ABC. ¿Qué decimos? 90 más alfa. Profesor, ¿quién falta más para sumar 180? Profesor, falta beta. Y ahí te das cuenta. Mira, ve. Beta, rayita, alfa. Beta, rayita. Entonces, esos dos triángulos, ¿cómo son? Son congruentes. ¿Qué caso va a cumplir, campeón? Cumple el caso alita, pues. Ángulo, lado, ángulo. Ahí lo tienes. Entonces, vamos a pasar a aplicar el criterio de congruencia. ¿Qué nos dice? Profesor, acá nos dice que el triángulo, ¿qué nos dice? Concluye acá que el triángulo ABC es congruente ¿a qué triángulo? CED. Ahí está. Pero ¿qué caso se cumple, profesor? Se cumple alita, ángulo, lado, ángulo. Entonces, eso es lo que se cumple ahí. Muy bien. Entonces, si son congruentes, entonces a sus mismos ángulos se deben poner los mismos lados.
Profesor, hacemos lo contrario. ¿Qué nos piden? Nos piden BC. Nos piden BC. Como no sabemos, le pones la letra conocida como X, como la incógnita que nos piden hallar. Entonces, ¿qué hace? Mira, observa, campeón. Observa. Mira, profesor. Profesor, usted nos dijo que si son congruentes, a sus mismos ángulos se deben poner los mismos lados. ¿Sí? En ambos triángulos. Entonces, ¿qué decimos? Mira, profesor, si a alfa se lo pone 5, entonces acá también debe ser lo mismo. ¿Por qué? Los dos triángulos son congruentes. Si tienen lados, a los mismos lados, a los mismos ángulos se oponen los mismos lados, las mismas medidas. Muy bien. Entonces, profesor, acá es 5. Vamos. Profesor, a beta, por acá, profesor, a beta, se lo pone 12. Ah, profesor, acá también debe ser 12. Muy bien, 12. Entonces, el lado AC vale 12. Profesor, ¿y X, 5 y 12? ¿En qué triángulo conocido esta relación? En un triángulo rectángulo. Si tenemos un triángulo rectángulo y nos falta hallar un lado, ¿con quién está relacionado? Con el teorema de Pitágoras. Con el teorema de Pitágoras. Muy bien, teorema de Pitágoras. El famoso Pitágoras. El teorema de Pitágoras. Entonces, el teorema de Pitágoras, ¿qué nos dice, profesor? ¿Qué nos dice? Ah, nos dice el profesor, nos dice, tú sabes que BC es igual a X, entonces, ¿qué nos dice? Ah, profesor, nos dice que la hipotenusa al cuadrado es igual a la suma de sus catetos al cuadrado, 5 al cuadrado más 12 al cuadrado. Profesor, X al cuadrado es igual a 25 más 144. Profesor, X cuadrado es igual a 169. Y le sacas la raíz cuadrada de 169. ¿Qué número multiplicado 2 veces te da 169? 13. Muy bien. Te da 13. Ahí X vale 13. Ah, profesor, X vale 13. ¿Y qué nos piden, profesor? Ah, profesor, el problema nos dice BC. BC es igual a X. Por lo tanto, BC vale ¿cuánto, campeón? Vale 13. Ahí está. BC vale. Esa es la respuesta de la pregunta 2. Pasemos a la pregunta 3. Dice, calcula CD. Calcula CD. Nos piden, ahí está, X. Dice que si AB es igual a AE. AB es igual a AE. Ah, profesor. Tenemos dos lados iguales, nada más. Pero yo que te dije, cuando están relacionados dos triángulos mediante ángulos rectos, ¿qué? Usa tus ángulos, pues, campeón. Profesor, acá si lo pongo alfa, acá le pongo teta. Pero te das cuenta, ¿no? Alfa más teta, ¿cuánto deben sumar los dos? 90. ¿Por qué, profesor? Porque ya tiene 90. Y los tres deben sumar 180. Si los tres deben sumar 180 y ya tienes 90, entonces alfa más teta, ¿cuánto debe sumar, profesor? Alfa más teta debe sumar 90 grados. Ahí tienes como dato. Es importante y te vas a dar cuenta por qué. Para poder relacionar, pues, para poder relacionar. Entonces, profesor, ¿qué nos dice? Profesor, alfa más teta es 90. Ah, profesor, este triangulito es 90. Si ya tengo teta, ¿quién falta? Falta alfa. Profesor, entonces, ¿te das cuenta? Entonces, campeón, ¿qué te vas a dar cuenta? Ah, profesor, ¿qué decimos? Alfa más teta es 90. Profesor, alfa más teta es 90. En este triangulito, si ya tengo alfa y tengo 90, ¿quién falta? Falta teta, pues. Y ahí lo tienes. Entonces te das cuenta, mira, teta, rayita, alfa. Teta, rayita, alfa. ¿Qué criterio de congruencia se va a formar? Ah, profesor, ¿se va a formar qué? ¿Se va a formar qué? El ángulo, lado, ángulo. Entonces vas a decir ángulo, lado, ángulo. Ahí está el eje. Entonces, este criterio de congruencia. Si se cumple ese criterio de congruencia, campeón, ¿qué decimos? Profesor, decimos que el triángulo ABC es congruente
¿A qué triángulo, campeón? ADE. Ahí está. Entonces, ese es el criterio que se cumple. Muy bien. Entonces, si esos triángulos son congruentes, por el criterio de congruencia del caso 1, ángulo, lado, ángulo, caso 3, ángulo, lado, ángulo, entonces, ¿qué se cumple, profesor? A los mismos ángulos se oponen los mismos lados. Profesor, entonces, ¿qué decimos? Observa, campeón. Profesor, si a teta, mira, si a teta se opone lo mismo, si a teta se lo pone 2, en el otro triángulo también se lo va a poner lo mismo. ¿Por qué? Porque a los mismos ángulos se oponen los mismos lados. Entonces acá va a ser 2, campeón. Va a ser 2. ¿Está? O también lo pones con negrito para que te des cuenta. No, 2 nomás. Ahora, profesor, vamos a alfa. Profesor, si a alfa se lo pone 5, acá también todo se lo va a poner 5. Todo esto va a ser 5. Entonces, ¿qué decimos? Que BC es igual a ¿quién? BC es igual a AD. Porque son iguales. Entonces, ¿cuánto vale BC, profesor? Vale 5. ¿Cuánto vale AD, profesor? Vale 2 más X. Entonces, 2 pasa a restar. ¿Y cuánto vale X, campeón? X vale 3. O también puedes hacer, profesor, como son iguales, si esto vale 5, y si es igual a AD y ya tienes 2, ¿cuánto falta? Falta 3. ¿Y quién es 3? Es X. De otra manera también. Bueno, jóvenes, ha sido un gusto. Espero haber colaborado con tu aprendizaje. Muchas gracias.